El uso detallado de ikaw y ka en Filipino. Tanto ikaw como ka significan tú en Filipino, pero su uso varía según la estructura de la oración. Vamos a empezar con ikaw. Ikaw. Ikaw se usa cuando tú es el sujeto y está al inicio o solo en la oración. Su equivalente en español es tú en una oración donde resalta la identidad de la persona y siempre va al principio o se usa solo en una oración. Algunos ejemplos con el pronombre personal ikaw. Ikaw ang pinakamagaling sa klase. Ikaw ang pinakamagaling sa klase. Ikaw ba ang kapatid ni Juan? Ikaw ba ang kapatid ni Juan? Sino ang gusto niyang makasama? Ikaw o si Mario? Sino ang gusto niyang makasama? Ikaw o si Mario? Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Una vez más, ten en cuenta que si tú es el foco de la oración, usa ikaw al inicio. Siguiente, ka. Ka. Se usa ka cuando tú es el sujeto, pero no está al inicio de la oración. Y su equivalente en español es tú en estructuras donde se enfatiza más la acción que la persona. Y ka siempre va después del verbo o del predicado. Algunos ejemplos del pronombre personal ka. Mabait ka. Mabait ka. Anong gusto mong kainin? Gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Gutom ka na ba? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Mahal ka niya. Mahal ka niya. Una vez más, si tú aparece después del verbo o predicado, usa ka. Bueno, resumiendo, una vez más, tenemos que usar ikaw cuando tú es el sujeto al inicio de la oración. Por ejemplo, ikaw ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga. Y usamos ka cuando tú aparece después del verbo o predicado. Nunca empiezas una oración con ka. Por ejemplo, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin.